generan diferentes bienes y servicios, y eso es muy importante para el manejo, o es muy importante para toma de decisiones frente a qué hacer con ese patrimonio. O sea, no todos los manglares son idénticos, y fíjate que tú lo acabas de manifestar muy bien. Entonces, soluciones basadas en la naturaleza, digamos que ahí están como los conceptos principales, ¿cierto? Es poder identificar retos y poder, inspirado en la naturaleza, hacer planes que beneficien al ser humano, manteniendo una buena relación con la naturaleza. Entonces, una definición que dice básicamente lo mismo la encuentran acá, y uno encuentra muchos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza para adaptación al cambio climático, como la restauración forestal, o soluciones basadas en la naturaleza para controlar incendios, también hay buenos ejemplos, o para mejorar la calidad del agua, o para incremento de la biodiversidad. 3 elementos clave deben tener cualquier proyecto de solución basada en la naturaleza. Por un lado, la parte, digamos, funcional, técnica y ecológica. O sea, que un proyecto de estos tiene que ser ecológicamente o técnico-ecológicamente funcional, posible. Un segundo elemento es que tiene que ser económicamente viable, es decir, un proceso costo eficiente, que debe considerar cuánto vale el proyecto, pero también cuánto puede salir de ese proyecto y esos recursos cómo tienen que beneficiar de manera equitativa a la sociedad. Y el tercer elemento muy clave, tiene que ser socialmente aceptable, es decir, la sociedad debe ser partícipe de la valoración y de la sostenibilidad del proyecto. Entonces, 3 elementos: ecológicamente posible, económicamente viable y socialmente aceptable. Son las condiciones. Tienen unas fases, ¿cierto? Entonces, una fase, una vez se identifica el proyecto, me dicen, hay que hacer algo, ¿cierto? Necesitamos protegernos por los huracanes, necesitamos generar alternativas para mitigar el cambio climático, necesitamos liberarnos de las inundaciones, etcétera, de los incendios que pueden tener otros sitios. Entonces, viene una fase preparatoria. En esa fase preparatoria, como dice aquí, en inglés es el stakeholder engagement, ¿no? O sea, el compromiso con los diferentes actores, que pasa por tener el mapa de actores, quiénes deberían participar en la propuesta, cómo poder conversar con ellos, yo diría para seducirlos, ¿cierto? Para que podamos hacer un codiseño. Luego viene una fase de poco más, digamos, desde lo técnico, ¿no? De cuáles son esas alternativas, de poder identificarlas, de poder evaluarlas, si eso puede funcionar a través de modelos. Luego viene el planteamiento de lo que se haría, ¿cierto? O sea, el plan de acción, la implementación, y algo muy importante, que a veces se olvida, muchas veces, es la evaluación. Y la dimensión social debe estar en todas las fases de ese ciclo, desde la participación, desde el aprendizaje y la sostenibilidad. Ahora uno habla mucho del codiseño, y ustedes han escuchado mucho apropiación social, la apropiación social del conocimiento. No puede ser al final, no puede ser que con una exposición uno diga, bueno, ya se hizo la apropiación social, ¿no? Nosotros en educación decimos que uno no enseña, un profesor no enseña, el que aprende es el estudiante, el profesor es un facilitador pero para que alguien aprenda es un proceso autónomo, propio. O sea, yo no le puedo pasar, ¿cierto?, un chique, ¿no?, ni viceversa. Cada uno, de lo que estamos hablando aquí, cada uno va haciendo un modelo y lo va incorporando. Eso es un proceso natural. Entonces no se enseña realmente, se aprende. Pues lo mismo, apropiación social. Pues es la persona la que puede apropiarse. Y eso tiene que ser desde el comienzo. Y tiene que ser a partir del codiseño que nosotros discutamos acá. Si nos interesa ese proyecto o no nos interesa. No, que chévere el manglar, sí, pero mire que a mí no me sirve por esto y por lo otro. Y tenemos que llegar a un acuerdo. Porque si no es así, eso no va a funcionar. Por más plata que le metamos. Entonces, aquí vienen los elementos claves, digamos que en la fase 1 a 4
esos procesos de participación pasan por tener un buen mapa de las partes interesadas, ¿no? Los stakeholders, las partes interesadas, los actores sociales. Tenemos que generar mecanismos de gobernanza. ¿Y qué es eso de la gobernanza? Pues eso es una forma en la que se toman decisiones, se coordinan y se ejecutan esas decisiones. Entonces podemos decir que gobernanza es igual a los actores, ¿cierto? ¿Quiénes van a participar? Los procesos que seleccionemos, las reglas, ¿cierto? ¿Qué es válido y qué no es válido desde la ética, desde la igualdad de género, desde la igualdad o aceptación de la diferencia en pensamiento, ¿cierto? Y la coordinación, ¿cierto? Hay gobierno, pero también hay gobernanza, y la gobernanza es como el sistema, ¿no? Que permite ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que aceptamos nosotros? ¿Qué es lo que no aceptamos como grupo para llevar el proyecto? Unas normas de juego. La transparencia tiene que ser clave. Nosotros decimos en Colombia, ¿no? La corrupción es lo que más nos hace daño. Ahí hay un problema fuerte de gobernanza. Que de pronto, bueno, alguien hizo algo y no lo meten preso, o lo mandan para la casa. Y alguien se robó una cosa y lo mandan a la casa. Son temas de gobernanza, ¿cierto? ¿Dónde están esos acuerdos, ¿cierto? Entre esos actores para poder desarrollar los procesos. Esos procesos tienen que ser transparentes, tienen que integrar principios de salvaguarda. A eso me refiero. Principios de salvaguarda, o sea, son reglas, son estándares, son medidas para prevenir, para minimizar o para manejar impactos. Cuando se hace un proyecto, uno puede que lo plantee muy bien y vienen problemas. ¿Cómo manejamos eso, cierto? ¿Cómo manejamos esos problemas que pueden venir desde lo político, desde lo económico? Entonces es clave tener unos acuerdos que nos permiten hacer eso. Es decir, el objetivo de esos acuerdos, por un lado, que el proyecto cumpla su función y no haga daño en otras cosas, que respete los derechos humanos, que proteja la diversidad y los ecosistemas, que respete las comunidades, que sea justo y que sea responsable. Y ustedes estos días creo que han hablado de eso. Algunos, digamos, tipos de actividades o ejemplos: las entrevistas con grupos focales, los talleres participativos para fomentar la integración, el avanzar hacia una coproduccción del conocimiento, establecer comunicación transparente y adaptativa. Ahorita yo doy una definición de lo que desde mi punto de vista es comunicación asertiva, y el seguimiento reflexivo para orientar y dirigir los procesos. Sobre el monitoreo, el seguimiento de los proyectos, pues hay varios pasos, ¿cierto? Uno quiere ver el objetivo del proyecto, si se cumple o no se cumple, si hay co-beneficios. A veces uno plantea una cosa, pero además de esa ganancia pueden venir otros beneficios y uno los denomina así co-beneficios. Entonces, de pronto nos interesa el manglar por el tema de la protección, pero ya sabemos que además de esa protección, dependiendo del tipo de manglar, puede también generarnos un co-beneficio desde el punto de vista del secuestro de carbono, de incrementar la biodiversidad. El monitoreo también, para otras especies, por ejemplo, el impacto social, ¿no? Que haya inclusión de diferentes grupos, ¿cierto? Tanto de diferentes condiciones sociales, de diferente género, etc. Y entonces que se cumpla lo de la justicia social. Y que el impacto económico, recordemos, órgano más sensible del cuerpo humano, el bolsillo. Entonces los proyectos tienen que generar bienestar, y parte del bienestar, no todo, eso lo sabemos muy bien, está relacionado con la parte económica, ¿no? Que proyectos que puedan generar puestos de trabajo, que puedan generar nueva actividad. El monitoreo, decíamos, tiene que ser en diferentes momentos, no actual en el momento, pero a largo plazo. ¿Qué puede pasar o qué está pasando? Y esto permite reorganizar cosas. De pronto se toman decisiones hoy, pero vienen cambios y se necesita ajustar el plan. Entonces, digamos que el plan también tiene que ser adaptativo. Eso se denomina manejo adaptativo. Cómo a través del tiempo nos toca sí o sí percibir esos cambios y tratar de incorporarlos
para que el proyecto se pueda mantener. En la literatura ustedes encuentran una cantidad de indicadores, decíamos baterías de indicadores. Entonces, tengo varias diapositivas con cuadros que no van a poder leer, pero lo que quiero decir es que estas herramientas ya existen, ¿cierto? Dependiendo el tipo de variable que uno quiera evaluar, hay ya unas baterías de indicadores. Entonces aquí, por ejemplo, son más ejemplos: indicadores biofísicos, indicadores económicos, indicadores de sostenibilidad, indicadores ecológicos, más indicadores de servicios ecosistémicos. Ok. Entonces digamos que hasta acá lo que hemos dicho es esto. Esto ya lo dije anteriormente, ¿cierto? Esta idea de inspirarnos en la naturaleza para hacer proyectos que superen retos y que nos dejen beneficios, en múltiples tipos de beneficios. ¿Por qué no se aplica? Uno diría, bueno, que es muy nuevo. Sí, pero si es tan interesante, ¿por qué no se aplica? Pues, las soluciones basadas en la naturaleza per se tienen unos desafíos, y tal vez el principal desafío que tiene, el principal problema, es el de la dimensión social. La dimensión social todavía no en todos los proyectos se mete. ¿Les vamos a dar una guía o no se les mandó la guía? Oh. La vamos a imprimir y la entregamos. ¿Toda la guía de empresa? Ah, la guía. Sí, está en el Google Drive que se les va a compartir. Pues nosotros con la Universidad de Bonn de Alemania y otros colegas de Europa, del norte de África, hicimos una guía de la dimensión social de las soluciones basadas en la naturaleza. Parte de lo que les estoy diciendo está en la guía, lo van a tener. ¿Qué entendemos por la dimensión social? De la dimensión social se entiende como un proceso y un conjunto de principios de integración de esas dinámicas sociales a lo largo de intervención de todo el ciclo de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando uno hace un proyecto, uno dice, no, que la gente está ahí, esto es para la gente, pero está de una manera implícita, de una manera tácita, y ahí está el problema. Uno tiene que hacerlo de manera explícita. Cuando algo es transversal, ¿qué le pasa? Se desaparece. Uno dice, eso es muy importante, sí, eso tiene que ser transversal, tiene que estar en todas partes. Está en todas partes y está en ninguna, finalmente. Entonces hay que hacerlo explícito. Es parte del problema, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros explícito la participación comunitaria? El tema de la equidad de género, el tema de la justicia social. Eso nos toca colocarlo de manera clara en los proyectos. ¿Cómo se distribuye la riqueza? En la guía que nosotros hicimos, entonces se analizaron una serie de proyectos, 431 proyectos, si mal no recuerdo, y se encontraron, más o menos este es como el diagnóstico de lo que se encontró. Proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, digamos que con ese nombre, los más viejos tienen menos de 2 décadas. O sea, los que tienen un poco más de 12 años, no son muchos, ¿cierto? Y los otros se los distribuyen en los más recientes. O sea, hay bien un punto de lo que les decía, que tal vez no tiene por tanto tiempo esa aplicación, y ahí podría venir un problema. El otro, un sesgo geográfico. Donde más proyectos de estos se han hecho es en Asia y en Europa. En América Latina y el Caribe se han hecho relativamente pocos. ¿Quiénes los han aplicado? ¿Quiénes se han ocupado más de su aplicación? Este verde son las universidades. O sea, los practitioners, que se dice, o sea, los implementadores, ha sido básicamente la academia. Luego vienen otras entidades. Entonces, el poder impulsarlo, ¿cierto?, en más lugares, el poder impulsarlo a través de más instituciones pudiera ser bastante beneficioso. Y donde más se ha aplicado, decíamos acá, se ve muy rojo, pero solamente 2 países, ¿cierto? Por eso no cuentan mucho acá. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas limitaciones? ¿Cierto? ¿Por qué la dimensión social de las soluciones basadas en la naturaleza no se ha integrado como debería integrarse allí?
y entonces eso ha constituido un lastre, eso es como la bola esa de los presos, ¿no? Unos lastres para unas limitaciones para implementación de proyectos, soluciones basadas en la naturaleza. Un primer lastre lo encontramos desde el punto de vista de la gobernanza y la política. O sea, ese sistema, ¿cierto?, que pone de acuerdo a actores con unas normas de juego claras, que es la gobernanza, ahí hay problemas. Entonces, ¿cuáles son? Pues políticas contradictorias o desactualizadas. De pronto no tenemos una política o tenemos una política que no se aplica bien. Tenemos falta de incentivos. Entonces, de pronto para financiar o cofinanciar un proyecto, pues es más fácil ponérselo al del cemento que al de una cosa exploratoria. Dependencia de enfoques de infraestructura gris. Pues claro, nuestros ingenieros pues estaban acostumbrados o sea, fueron preparados en las escuelas para un tipo de tecnología, no para tecnologías como estas. Entonces, ahí hay un nivel de incertidumbre. Pasa con los médicos. Me traigo otra vez el caso de la ciguatera. La ciguatera es un problema tropical. O sea, hay bichitos que generan toxinas. Los peces se comen eso, se vuelven tóxicos. Uno se come pez y se enferma. Hay médicos que nunca fueron entrenados para eso. Médico en Bogotá, uno le pregunta ciguatera. Entonces, si usted es enferma, va al médico y le dice, no, eso es una bacteria, o sea, la cadena de frío no se conservó. No, puede ser que sea el caso o puede ser que sea un problema de intoxicación. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿cierto? O sea, nuestras escuelas han preparado nuestros ingenieros más para soluciones grises y no para este tipo de tecnología. Monitoreo, vacíos en el monitoreo y en la evaluación de estos proyectos. Entonces todavía hay datos limitados, son menos de 2 décadas implementando esos proyectos, y todavía no hay una comprensión suficiente del rendimiento, o sea, qué tan eficientes realmente son, ¿cierto? Uno le apuesta que, bueno, si yo siembro manglar, voy a tener mejor pesca, voy a tener mayor acumulación de carbono, voy a tener mayor protección. Pero ¿dónde está realmente la prueba? O sea, hay algunas pruebas, pero todavía falta. Problemas económicos y de financiación, ¿cierto? La rentabilidad a largo plazo, poco atractivo, decíamos, para los posibles inversores, y las brechas de inclusión y de equidad y de bienestar. Todavía estamos aprendiendo cómo es que realmente podemos estar de acuerdo con que la equidad, con que la inclusión son necesarias, pero los mecanismos para que eso pueda ser realidad todavía ahí son bastante limitados. Entonces tenemos procesos y principios, el reconocimiento de la diversidad, de las perspectivas y las partes interesadas. Ahorita en el taller que ustedes van a hacer, un poco el reto es pensar en eso, ¿cierto? Frente a un caso de estudio hipotético, entonces, ¿cómo poder nosotros reconocer que hay diferentes intereses? Y que eso es legítimo. Y no porque yo tenga un interés diferente al de ustedes, yo soy malo y usted es bueno o viceversa. No, hay diferentes intereses. Y eso hay que evaluarlo, eso hay que considerarlo. La aplicación de enfoques basados en derechos, ¿cierto? Garantías de justicia, de equidad y de acceso, integración de diversos sistemas de conocimiento. Lo que decíamos, ¿cierto? O sea, uno no es una hoja blanca. Por sus papás, uno va conociendo el sistema, los sistemas, y hay saberes ancestrales, claves. Entonces, diferentes maneras de que hemos venido descubriendo el mundo, y eso hay que reconocerlo, eso hay que utilizarlo. La comprensión del contexto cultural y de las redes sociales. El establecimiento de una gobernanza que además es adaptativa. Entonces, las normas tienen que en algún momento repensarse para saber si siguen siendo aplicables o no. Y una comunicación efectiva y nuevamente asertiva. Básicamente esto de la comunicación asertiva yo lo encuentro con que no solamente hay que hablar, sino también hay que escuchar. Que nadie puede con el verbo, digamos con la palabra, tratar de dominar a nadie, ni dejarse dominar. Entonces uno también tiene que ser amable. Puede que yo esté en desacuerdo con lo que la otra persona me está diciendo, pero no por eso tengo que usar la palabra como un arma.
básicamente la comunicación asertiva. Y eso se ha demostrado en los casos donde se ha aplicado o ha tratado de aplicar una serie de beneficios sociales, ¿cierto? Entonces, contribución al bienestar individual. Si uno va a un taller y lo tratan mal, pues uno no vuelve. O no produce. Pero si uno va al taller y encuentra que la cosa es chévere, que el que yo esté en desacuerdo no me sacan por eso, ¿cierto? Entonces eso permite ese bienestar, mejora de la calidad de vida, promoción de la igualdad, mejora de la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto preocupa mucho, ¿cierto? La tenencia de la tierra, promoción del valor del conocimiento de tradiciones locales o tradicionales más bien, bueno, principales beneficios. En la guía esto lo van a tener escrito. Bueno, esto es como un modelo básicamente de ese relacionamiento, por eso puedo pasar. Y esto nuevamente, o sea, el interés aquí es mostrar que definitivamente el poder aplicar estos procesos y principios tiene un efecto en los resultados. Proyectos que no consideren o que consideren parcialmente cosas tan básicas, tan claves como estas, probablemente no van a tener resultados satisfactorios o al contrario, pueden tener resultados, consecuencias negativas, ¿cierto? Hay proyectos que generan consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque no cumplen, digamos, que esos procesos. Bueno, entonces abordar la dimensión social sigue siendo insuficiente, ¿cierto? Y eso, lo clave, en un resumen, lo clave es pensar en los procesos, ¿cierto? Que nos permitan tener una mejor gobernanza para esas intervenciones. Esta es la guía que ustedes van a recibir, se llama así, The Social Dimension of Natural Based Solutions Guidance Report. Hay una explicación de por qué la guía, pero es básicamente lo que acabamos de hablar, que encontramos y que estamos interesados en proyectos de restauración o soluciones basadas en la naturaleza en general, y encontramos básicamente que hay o poca información o muchas limitaciones. Entonces, la guía son solamente un análisis que se hace y unas, digamos, ideas que se proponen. El público objetivo, como ustedes ven, es bastante variable. Ustedes están allí, ¿cierto? Hay desde académicos hasta diferentes tipos de, digamos, de público. Y aquí están los objetivos específicos de esa guía: proporcionar herramientas flexibles y contextualizadas para abordar aspectos sociales, conectar la teoría con la práctica, vinculando la investigación y políticas y la implementación, apoyar enfoques transdisciplinarios, esto es otra cosa muy importante, y participativos. La guía tiene 6 capítulos y tiene al final una serie de reflexiones. Más o menos lo que acabo de describir está en esos 6 capítulos. Bueno, la guía también identifica no solamente los alcances, sino las brechas, que fue lo que les acabé de mencionar. Avancemos. Y se incluyen cuatro ejemplos. Yo aquí solamente voy a hablar brevemente de uno, de otro país, y el que hicimos acá, o el que estamos haciendo acá en San Andrés. Uno que me gustó mucho, que me parece que es bonito explicarlo acá, es el que se está haciendo con la Universidad Americana de Beirut, en el Líbano. Y estas colegas encontraron que Beirut es una ciudad muy gris, mucho cemento. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer? Y la propuesta fue involucrar con el jardín botánico de ellos jardines en los balcones, para mejorar no solamente la parte, digamos, visual, sino para mejorar la temperatura. Y en efecto, el poner plantas en los balcones disminuyó la temperatura en los apartamentos. Pero empezaron a tener problemas con la iluminación. Y entonces el proyecto generó modelos para saber no solamente qué plantas poner, sino también en dónde y cómo ponerlas, cómo localizarlas en los balcones para que la luz no fuera un problema. Entonces eso empezó a tener una serie de aceptaciones, bajaron otra vez la temperatura dentro del apartamento, entonces el gasto de energía fue menor,
pero también contra las plagas, ¿no? Plantas que logran separar a algunos bichitos que pican, etc. Entonces, digamos, es un proyecto que fue muy atractivo. Esta es la última diapositiva de esta sección, entonces, donde encontramos esas lecciones aprendidas desde el punto de vista de los interesados, de las partes interesadas, de los principios de comunicación, de los métodos, algunos métodos que podemos seguir para la gobernanza, de la conciencia cultural y social para poder avanzar con estos proyectos, donde es muy clave la generación de confianza. Si en el grupo gestor no hay confianza, no hay credibilidad, no hay nada. ¿Cómo ganar la confianza? Es complicado y hay que mantenerla. Pues la confianza es clave, y para la confianza la comunicación asertiva. Bueno, de ese no hablar porque está otra vez en la guía. Y el ejemplo nuestro, ¿por qué fuimos nosotros incluidos en la guía? ¿Cómo participamos nosotros? Entonces el proyecto que nosotros propusimos y que estamos haciendo es el de la restauración ecológica comunitaria de praderas de pastos marinos. La pregunta es, ¿por qué un proyecto de pastos marinos? Entonces, así como los manglares son muy importantes, las praderas de pastos marinos también lo son. Tienen una cantidad de servicios ecosistémicos. Y al igual que los manglares, los pastos marinos también tienen muchas amenazas. Entonces tenemos un ecosistema clave, importante, con muchas amenazas, al punto que a nivel mundial se han bajado. Se ha dicho que los pastos marinos pueden ser como el canario para el cambio climático. ¿Ustedes saben eso del canario? ¿Cómo hacían en las minas hace unos años? ¿Por qué usaban un canario? No. Ese es un sistema de alerta temprana. Entonces, se metía el minero con un canario. Si el canario se moría, pues significaba que el aire estaba viciado y se iba. Entonces, ese concepto quedó, ya no se usa, claro, pero ese concepto quedó, el canario. Entonces se ha propuesto que corales, por ejemplo, y pastos marinos pueden ser el canario del cambio climático, porque es lo primero que empieza uno a ver. Eso está deteriorándose, hay un problema que viene andando. Entonces, estos sistemas permiten un poco eso. Entonces, otra vez, tenemos servicios, tenemos amenazas. Acá, específicamente en San Andrés, vamos aterrizando acá en la isla. Ustedes conocen mejor que yo. Acá está Hensky, está Ronsky, allá está el acuario. De los millón y pico que vienen a la isla, ¿cuántos turistas van allá? Yo creo que todos. Y está muy tenaz, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer allá? A ver peces. Hay gente que vive de llevar gente a ver peces. Cerca hay una pradera de pastos marinos en Hensky que se está deteriorando. Hace 5 años nosotros vimos que pedazos grandes se caen. En algo así como menos de 20 años se han perdido 620 metros lineales de pradera.